Bien, ¿comenzamos? Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar nuestro conversatorio sobre el modelo de recursos y demandas. Y lo primero es que Pablo Ruiz se va a presentar, nos va a saludar en representación de Chipto. Pablo. Sí, hola a todas y todos, muchas gracias por participar de este espacio que hemos eh, programado y desarrollado junto a la Facultad de Psicología de la Universidad Alberto Hurtado en colaboración con la Sociedad Chilena de Psicología del Trabajo y las organizaciones CHIPTO, ¿cierto? Hoy día contamos con tremendos invitados, invitadas, nos va a acompañar Roberto, Magdalena, ¿cierto? Y Paulina en la moderación. Y yo solamente quería hacer un breve saludo a nombre de CHIPTO. Acá estoy en mi rol de director de vinculación con el medio de la Sociedad Chilena de Psicología del Trabajo y las organizaciones, y solo transmitir también los saludos de nuestra presidenta, María José Rodríguez, quien también está muy feliz de que puedan desarrollarse este tipo de espacios de vinculación con el medio, ¿cierto? Sabemos que hay estudiantes de distintas casas de estudio que se inscribieron para participar de esta actividad, así que les agradecemos a todas y todos, y también agradecer a Roberto que se sumó a este espacio, que sabemos que va a ir a provocar junto a Magdalena una conversación muy interesante para toda la audiencia. Así que eso principalmente. Muchas gracias, Paulina. Gracias, Pablo. Bueno, bienvenidos. Mi nombre es Paulina Barros, yo soy psicóloga, consultora y académica de la Universidad Alberto Hurtado. Y me corresponde moderar el presente webinar organizado por CHIPTO, como decía Pablo, Sociedad Chilena de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones, y la Universidad Alberto Hurtado desde la Facultad de Psicología, desde el Departamento de Psicología Laboral. Estamos online desde la sala de consejo de nuestra facultad. Y exponen Roberto Larraechea Irigoyen, director de gestión de ambientes laborales de Circular HR, y Magdalena Ahumada Muñoz, académica de psicología del Departamento de Psicología Laboral de nuestra universidad. El tema a desarrollar es el modelo de demandas y recursos del trabajo. La trayectoria de nuestros expositores es la siguiente. Roberto Larraechea Irigoyen es psicólogo organizacional formado en la Pontificia Universidad Católica de Chile, máster en Psicología Organizacional y de Negocios en la University College de London, UCL, con amplia experiencia en proyectos de consultoría relacionados al desarrollo organizacional, la gestión de personas y especialmente en relación con mediciones organizacionales de engagement, agotamiento laboral, clima y cultura organizacional. Desde el 2013 es parte de la Fundación Chile, desde donde ha dirigido los estudios anuales de engagement laboral realizados en conjunto con la Universidad Erasmus de Rotterdam, abarcando a la fecha más de 200 organizaciones y 50.000 personas. Actualmente es responsable de servicios de engagement para Chile y Latam. Magdalena Ahumada Muñoz es psicóloga y magíster en métodos de investigación social de la Universidad Diego Portales. Se ha especializado en salud laboral y economía, desempeñándose en el ámbito privado como consultora en temáticas de salud mental en el trabajo y riesgo psicosocial. Se desempeñó en el sector público como profesional del Departamento de Salud Ocupacional del Instituto de Salud Pública y más tarde en el MinSal como referente nacional del Protocolo de Vigilancia de Riesgos Psicosociales e iniciativas vinculadas a salud mental y género en el trabajo. En el ámbito de la investigación, ha estado centrada en violencia en el trabajo e intervención en riesgos psicosociales con perspectiva de género. En el 2021 ganó el premio Tesis en Seguridad y Salud en el Trabajo por la tesis de magíster Violencia Laboral y Salud Mental, el efecto del género. Para la estructura de este conversatorio, contarles que cada expositor realizará una intervención de unos 10 a 15 minutos y luego pasaremos a una ronda de las preguntas que ustedes tengan sobre lo expuesto. Estas preguntas pueden ser planteadas vía chat de la reunión o directamente en la cámara.
Comenzaremos entonces con la exposición de Roberto Larraechea. Roberto, adelante. Bien, muchas gracias. Bueno, gracias por la invitación, por el espacio, por el interés. Y también gracias aquí a mis otras panelistas por el espacio. Cuando me pidieron hacer esta como breve apertura de 10, 15 minutos, entiendo que eso es más o menos lo que tenemos para poder contar. Lo que hablábamos con Paulina era esencialmente que pudiéramos contar un poco respecto a cómo llegamos a este modelo, qué es lo que hacemos con el modelo y cómo nos ha servido. Y en mi trayectoria yo me encontré por primera vez con este modelo de las demandas y los recursos del trabajo algún buen día del año 2012, estaba haciendo memoria. Estábamos en esa época trabajando en un proyecto que nos pedían hacer un trabajo con una organización respecto al engagement laboral, y así es como a poco yo fui llegando al modelo de las demandas y los recursos del trabajo, primero a través de las investigaciones del profesor Arnold Bakker, y luego ya junto con Angela de Merouti, que son quienes publican este modelo en conjunto, y así fui adentrándome poco a poco en qué es lo que significaba, cuáles eran los principios, cuáles eran las investigaciones y publicaciones que se llevaban a cabo con este modelo. Y luego ya el año 2013, a fines del 2013, tuvimos la oportunidad de traer a Arnold Bakker a Chile desde la Fundación Chile. Yo trabajo en una unidad de la Fundación Chile que es Circular HR, pero es una unidad dedicada a prestar servicios de asesoría y consultoría en capital humano a distintos tipos de organizaciones, instituciones, etc. Entonces, justamente tuvimos ahí la oportunidad de, a propósito de una conferencia que se estaba organizando, tuvimos la oportunidad de traerlo a Chile, nos conocimos y empezamos un camino de colaboración donde con él y con Angela de Merouti, que son los dos investigadores que desarrollaron el modelo, ahora un poquito más diría yo, la Angela de Merouti, inicialmente ella fue la que tuvo el puntapié inicial, porque Arnold Bakker se tiende a llevar todas las citaciones, pero Angela es la que tuvo ahí el chispazo inicial. Y empezamos un camino de colaboración en conjunto. ¿Por qué? Porque la Fundación Chile es un do tank, no es un think tank. ¿Y qué significa eso? Significa que nosotros no vamos a ir a hacer investigación y publicación científica. La vamos a poner al servicio de las organizaciones que las necesitan y las requieren esos principios para poder ponerlo en práctica. Entonces lo que hacemos nosotros es ser un poco el puente entre estos investigadores que hablan en modo paper y las organizaciones que no saben de los papers y de la metodología, pero que tienen necesidades. Por tanto, ahí solo hicimos este link de conexión y justamente Arnold Bakker en esa época estaba muy interesado en poder conocer Latinoamérica, por tanto hicimos buena amistad y desde entonces hemos venido colaborando, son nuestros socios investigadores y hemos desarrollado distintos tipos de estudios, investigaciones y prestamos servicios además de diagnóstico utilizando mucho el modelo de ellos. Entonces, desde esa época hasta ahora, nosotros hemos hecho dos grandes cosas con el modelo. Acompañado con los autores, hemos ido trabajando tanto en hacer estudios y diagnósticos organizacionales, pero también en poder utilizarlo para poder apalancar distintas mejoras en términos de la gestión de ambientes laborales y la gestión de personas. El modelo es un modelo que es muy interesante porque te permite ocuparlo como un plano para poder hacer un diagnóstico de equipos, de organizaciones. Es una especie de clima 2.0, si tú quieres, porque te habla justamente de esas características y condiciones del trabajo y tú puedes evaluar esos, tal como normalmente uno haría en una encuesta de clima, pero además uno le puede agregar elementos adicionales. Yo puedo agregarle cuál es el resultado de ese ambiente laboral o condiciones de trabajo en términos de la motivación, en términos del estrés laboral, en términos del agotamiento acumulado en los equipos, y eso te permite generar diagnósticos organizacionales o del ambiente laboral mucho más avanzados, mucho más profundos, donde ya no solamente tienes, por un lado, las dimensiones del clima laboral, y si hay buena evaluación de esas dimensiones, entonces más o menos el clima está bien y todo bien, o tenemos el riesgo psicosocial por otro lado, ¿cierto? Y estamos muy concentrados en los factores que son estresores, y por tanto estamos pensando en aquellas cosas que no deberían estar. Pero esas dos cosas la verdad es que conversan y convergen. El ser humano es una gran sopa y se mezclan. Entonces, cuando uno utiliza un modelo que es así de flexible, incluye aquellos aspectos protectores, positivos, lo que ellos llaman los recursos, pero además las demandas, es decir, aquello que genera
exigencia y como tal, esas exigencias demandan esfuerzo de nosotros, acumulan desgaste, estrés, etcétera, nos permite monitorear en una amplia gama qué es lo que está pasando a nivel de una organización o a nivel de un equipo, incluso a nivel de una persona. Yo también podría hacerlo de perfectamente manera. ¿Y eso qué es lo que, o cuál es la gran gracia? Que te permite entonces mostrarle a las organizaciones cómo está su ambiente de trabajo, cómo está siendo la experiencia de trabajo de las personas y cuál es la consecuencia que eso está teniendo en términos de distintas variables que nos hablen de la motivación y que nos hablen del agotamiento laboral o del estrés. Y eso nos abre mucho el potencial, porque le abre la cabeza a las organizaciones al momento de hacer diagnósticos que sabemos cómo está configurado el trabajo y dónde yo puedo hacer gestión, pero además cuál es el riesgo de que se me agoten los equipos, de que empiece a aparecer un riesgo elevado, por ejemplo, del burnout laboral, o qué tanto están experimentando experiencias de casi flow en el trabajo, cierto flujo, cómo es el engagement, que nos habla de energía, de entusiasmo, de focalización cognitiva, ¿cierto? Es decir, nos gusta lo que hacemos, tenemos energía y además nos captura la atención. Entonces, cuando uno utiliza este tipo de modelos, tiene la gran gracia que te abre la posibilidad de discusión con organizaciones a cosas que hasta ahora no se hablaba mucho. Y después ese mismo modelo también obviamente te permite hacer intervención. Si hay aspectos protectores, recursos que están debilitados, tú puedes trabajar eso. Si es que hay estresores muy presentes, también puedes trabajar eso. Ahora, ojo, como va a ocurrir en la práctica, muchas veces esos estresores quizás no se pueden regular tanto porque son estructurales del trabajo, del cargo, del negocio, y ahí obviamente hay ciertas limitantes. Pero además la gracia, a nuestro juicio, es que el modelo es muy flexible, por tanto, si yo no puedo cambiar las condiciones, por ejemplo, yo no le puedo pedir a un psicólogo que haciendo terapia no tenga estrés emocional, ¿cierto? Demanda emocional en su trabajo. Eso es parte constitutiva de lo que hace. O un vendedor lo mismo, si es que tiene clientes difíciles. No puedo disminuir esa demanda emocional. Pero sí puedo inyectar ciertos recursos que ayuden a que esa persona tenga la capacidad de poder enfrentar mejor esa exigencia del trabajo. Esté más acompañada, tengo más guía, tenga reglamentación, tengo oportunidades para poder aprender a partir de esos desafíos. Por tanto, empezamos a regular y a compensar el balance. Y eso hace que si bien no puedo regular quizás la demanda, sí yo puedo hacer que esa demanda no impacte tan fuertemente en la persona y disminuya el riesgo de burnout, de agotamiento, de estrés profundo y crónico, etc. Entonces, es un modelo para nosotros muy interesante porque nos permite ir desde el diagnóstico, ya sea organización o equipo, a la gestión, al entrenamiento, a insertar ciertas prácticas de trabajo o ir más allá todavía. O sea, cuando yo empiezo a meter ciertos aspectos específicos del modelo, como por ejemplo que uno de estos recursos que habla el modelo, ¿cierto? Estos aspectos que ayudan a mantenernos motivados o a enfrentar el trabajo, pueden ser del trabajo o personales, resulta que yo puedo empezar a mostrarle a los líderes que lo que ellos hacen con sus equipos puede ayudar a encender el optimismo del equipo o aumentar la autoeficacia de una cierta persona que está dudando de sus capacidades, que está teniendo un momento duro en el trabajo. Por tanto, nos expande la cantidad de herramientas para poder aplicar en términos de la gestión de personas y los distintos procesos de gestión de personas, pero principalmente a la organización y a los equipos les entrega un set de herramientas nuevas. Eso no sé si es que por ahí... ¿Sí? ¿Sí? Más o menos por ahí va. Después haremos la ronda de preguntas para que Perfecto. pueda a lo mejor profundizar en algunos puntos. Ajá. Entonces ahora le vamos a pedir a Magdalena que nos cuente sobre esto de los negocios sociales. Ya, ¿en qué está? Yo, más que hablar del modelo, quiero plantear una pregunta o una reflexión. No solamente le podemos hacer como a este modelo, sino que a otros modelos descriptivos que de repente usamos en psicología del trabajo para poder entender los problemas que hay en las organizaciones. Y esto lo voy a hacer desde la vereda de la salud ocupacional, que es a lo que yo me dedico. Tomando como punto de partida lo que dos autores que me encantaría decirles cómo se pronuncian sus apellidos, pero después se les puedo mandar la cita, pero que ellos hablan sobre el modelo de demanda y recursos, y voy a leer la cita de la implicancia, de una de las implicancias prácticas de la que ellos mencionan, que dice:
puede cerrar la brecha entre la gestión de la salud ocupacional, que está preocupada de reducir el ausentismo y los riesgos laborales, y la gestión de recursos humanos, que está preocupada de mejorar la motivación y el rendimiento. Y con esto en mente quiero traer a la mesa o al webinar algunos datos que son publicados por la Superintendencia de Seguridad Social este año, que si bien el modelo del protocolo de vigilancia y riesgos psicosociales no usa el modelo que estamos hablando ahora, sí nos pueden orientar en qué problemas hay en las organizaciones en Chile hoy. Y todos estos datos que voy a mencionar están en el informe que publicó la Suceso hace unas semanas o hace unos días sobre resultados nacionales de riesgos psicosociales. Y uno de los primeros gráficos que se muestra es la cantidad de centros de trabajo evaluados desde el año 2017 hasta el año pasado. ¿Qué podemos ver en estos gráficos? Yo se los cuento, que las aplicaciones desde el 2017 al 2023 han subido y que el pic de evaluaciones fueron estos últimos 2 años, o sea, el 2023 y el 2024, y hubo entre 2.900 y 2.200 centros de trabajo aproximadamente que aplicaron el CALSM, que es el cuestionario que se ocupa. ¿Qué pasa si trasladamos estos 2.900 centros de trabajo en cantidad de personas? Son 14% de las personas trabajadoras que están cubiertas por el seguro. Pero el CEAL es cíclico, entonces es injusto que hablemos de un 14%, siendo que durante esos años probablemente no a todas las empresas les tocaba aplicar. Por ende, estamos hablando de un 37% de los que sí deberían haberse aplicado. O sea, que un 30% de las personas trabajadoras aplicaron este cuestionario. Hablando de una evaluación normativa, obligatoria y fiscalizable, y aún así hay una súper baja, es menos del 50% de los centros, o sea, de las personas trabajadoras de Chile, ¿ya? Y frente a esto cabe preguntarse algunas cosas, y que yo llevo desde que estoy trabajando en salud mental en el trabajo y en salud ocupacional, como en mi mente. ¿Cuántas empresas efectivamente tienen un plan de acción? O sea, si son 2.900 centros de trabajo los que aplican, ¿cuántos de esos en el camino solamente aplicaron y no hicieron intervención? Y después de eso, ¿cuántos planes de acción son evaluados o logran resultados? ¿Ya? Y al menos en los datos nacionales podemos ver resultados que se han ido repitiendo a lo largo de los años. Sectores con más riesgo: salud, educación y administración pública. Las dimensiones más altas con riesgo más alto, carga de trabajo, exigencias emocionales y equilibrio entre trabajo y vida privada. Las mujeres han estado más expuestas a riesgos psicosociales, con excepción de 1 o 2 dimensiones. Y las enfermedades profesionales lamentablemente siguen siendo las primeras de las enfermedades más prevalentes de todo el amplio espectro de enfermedades profesionales en Chile. Bueno, y algo que no puedo contabilizar es la cantidad de veces que yo he escuchado a trabajadores y trabajadoras diciéndome: ¿y esto es lo mismo que la encuesta de clima? ¿O para qué voy a contestar si después sigue todo igual? Con esto solamente quiero como llevar a la reflexión y a la pregunta inicial que me llevó a plantear también esta reflexión a partir de este modelo: cómo estos modelos en definitiva nos ayudan a pasar a la acción y a la intervención, y si estos modelos descriptivos, que son fundamentales para poder entender qué es lo que pasa en las organizaciones, también están contribuyendo a que como profesionales podamos pensar y podamos no solamente gestionar intervenciones, sino que también instalar capacidades dentro de las organizaciones para que ellos mismos puedan ir resolviendo sus problemas, y a través de, por ejemplo, instancias como el diálogo social, puedan ir no solamente necesitando al experto o a la experta, sino que pensando sus propias problemáticas con herramientas prácticas, ¿ya? Y si, tal como dicen estos autores, el modelo de demanda y recursos puede ayudarnos a cerrar estas brechas, quizás el próximo paso es poder transferir
estas herramientas y este modelo descriptivo a herramientas prácticas para que se puedan generar intervenciones y a la vez se puedan evaluar también. Eso es... Ya pasamos entonces, muchas gracias a los dos panelistas. Pasamos a la etapa de las preguntas. Yo partiría preguntando, le voy a preguntar a Roberto si nos puede contar alguna experiencia de implementación. Si hay algo como para entender cómo esto se puede aplicar y a lo mejor evaluar, no sé. Cuéntanos tú. Hay distintos niveles, o sea, como yo les decía, uno puede aplicarlo a nivel de organización, ¿cierto? Y en ese sentido es muy buen instrumento diagnóstico. Pero esencialmente el modelo plantea principios, porque en el fondo lo que te dice el modelo es, mira, hay ciertos tipos de condiciones de trabajo que son positivas, los recursos. ¿Y qué es lo que hacen? ¿Por qué son positivos? Porque te ayudan a mantenerte motivado en la pega, te ayudan a enfrentar mejor las exigencias del trabajo, ¿cierto? Entonces, ¿eso qué hace? Eso genera todo un canal motivacional. Y después hay otra parte del modelo que es, oye, pero hay otro set de cosas, son las que no son tan fáciles en el trabajo, son las exigencias del trabajo, las demandas, que tiene otro canal paralelo, que es que mientras más hay de esas cosas, ¿cierto? Mientras más tenemos presión en el trabajo, exigencia mental o emocional del trabajo, o conflicto de rol, hágalo, es como el doctor. El doctor que le dicen, usted doctor tiene que atender tan cálidamente como pueda, abierto a todas las preguntas del paciente, usted así atento, pero tiene 15 minutos por paciente. Conflicto de rol. Es una demanda que me exige o las trabas, cuando los procesos que tengo que pasar por 1000 papeleos, 1000 autorizaciones, son cosas que me van desgastando. Entonces hay estas dos preguntas que te dicen, oye, hay ciertas cosas que te motivan, hay ciertas cosas que te agotan, pero ojo, que también se cruzan. Porque si yo no tengo exigencia en el trabajo que me pasa, me aburro. ¿Y qué pasa si es que, como les decía antes, hay cosas del trabajo que yo no puedo cambiar y son exigencias naturales? Tengo que ser clase. No puedo, esas exigencias no las puedo cambiar, pero quizás hay ciertas cosas que te pueden ayudar, tener mejores prácticas con otros docentes, aprender de nuevas técnicas para poder facilitar sesiones de trabajo y de clases con alumnos. Entonces hay cosas que pueden ayudarte a sobrellevar eso muy bien. Entonces, lo que nosotros hemos visto es que hay muchas fórmulas en las cuales se puede aplicar. Y esto es algo que tú podrías llevarlo hasta al día a día del equipo. O sea, el líder de equipo, por ejemplo, que tiene la práctica de cada cierto tiempo juntarse con personas en el 1 a 1 de su equipo y tener un check-in. Oye, ¿qué tal? Ya, del 1 al 10, ¿qué tan estresado está? Empezamos a meter la lógica de que cómo está configurado el trabajo va a afectar la motivación, el engagement y también el nivel de estrés de la persona, el agotamiento. Entonces empezamos a meterle herramientas a partir de esto. Oye, chequemos esto, chequemos lo otro. Veamos si es que... Entonces, paso 1. Oye, te veo que estás un poquito cansado, ¿no? Puede ser. Respecto a la última vez que nos juntamos, hace 15 días, un mes, no tengo idea, y hablamos de esto mismo. ¿Cómo estáis? De 1 a 10. 8, estrés. Ya, harto más, la otra vez estábamos como en 5. ¿Por qué? Cuéntame. ¿Qué es lo que hoy día está produciendo ese estrés? ¿Cierto? Y empezamos a pensar como líder de equipo, empezamos a coachar las demandas. Oye, ya, pero ¿qué es lo que hoy día te está quitando el sueño? Y después ya, entonces, ¿cómo yo te puedo ayudar en eso? Le hacemos de los recursos. No todo lo voy a facilitar yo como líder, pero el líder, ¿qué es lo que hace? El líder está a la base de todo esto. Yo como líder puedo darte más feedback, puedo darte más autonomía, puedo traspasarte más conocimiento en algo que hoy día quizás está ahí un poquito flojo, porque al final el estrés no es la sobrecarga de trabajo, el estrés es la pérdida de control, esencialmente. La sobrecarga normalmente nos trae pérdida de control, pero si yo te puedo enseñar más sobre cómo hacer esto, y te puedo acompañar y guiar, o acompañar frente a una presentación que me tiene nervioso con el gerente general, son cosas que me ayudan a sobrellevar esa carga y ese estrés del trabajo. Entonces, este modelo tiene la gran gracia de que es así de amplio y junta cosas que antes tenías, el modelo de cárcel y control y después tenéis otros modelos que nos hablan de las demandas y de la exigencia del trabajo separados y empiezan a integrar estas distintas cosas y empezamos a ver cosas de Hackman y Oldham y empezamos a ver cómo convergen en una sola gran teoría hiperflexible
que combina, que se cruza, por tanto es flexible, hay interacciones entre ellas y yo puedo jugar para poder buscar cómo podemos lograr sacar el máximo posible de lo que estamos viendo en esta realidad de trabajo. Y eso, claro, se juega a nivel de recursos, el área de recursos humanos haciendo diagnóstico, haciendo intervenciones en equipo, enseñándole a personas, sean líderes o sean miembros de cualquier equipo, que yo les puedo enseñar cómo podemos combatir mejor el agotamiento laboral, o podemos enseñar, por ejemplo, a hacer lo que los autores hablan del playful work design, cómo hacemos más lúdico el diseño del trabajo, ¿cierto? Y así mil cosas más. Ellos también hablan del concepto que se llama job crafting, que es como el artesano que le da forma al trabajo. Que esencialmente, oye, ya, pero espérate, ¿qué es lo que hoy día te está pasando en el trabajo? ¿Qué es lo que te gustaría o necesitas? De nuevo, ¿qué demanda que estás teniendo y necesitamos administrar? ¿Qué recursos te hacen falta? Y hagamos un plan en función de eso, seamos estratégicos, ¿cierto? Entonces yo puedo operar a nivel organización, a nivel equipo o a nivel individuo. Y eso es muy tremendamente flexible. Perfecto. ¿Hay preguntas? Ahí hay una. Doris pregunta, ¿han tenido la oportunidad de abordar el problema del acoso laboral desde el modelo? ¿Nos pueden contar una experiencia al respecto? Si no, ¿cómo lo aplicarían? Magdalena, Roberto. O sea, yo creo que está servida. No, mi experiencia desde la violencia laboral no viene desde el modelo, así que prefiero Mira, en general, eso es demasiado específico para el tipo de aplicación que se le da al modelo. Tú puedes aplicar el modelo sin duda porque lo que va a hacer el modelo es decirte, eso es una fuente de estrés. Por tanto, hay ciertas cosas que tú vas a tener que hacer al respecto, pero lo que naturalmente el modelo te plantea es qué necesitas para acompañar mejor a esa persona. La lógica del modelo es, si yo estoy viviendo ese nivel de estrés a causa de un estresor específico, ¿qué sería más útil hoy día para poder enfrentar esa exigencia, ¿cierto?, emocional que te está golpeando? Arnold Baker probablemente no me golpearía por decir esto porque él dice que es una aberración, pero yo sí lo creo. Y es que hay ciertos recursos que pueden ser más funcionales a enfrentar ciertas demandas. Si yo estoy teniendo un problema de acoso sexual o laboral, probablemente, a menos que venga de mi jefatura, probablemente el apoyo y la guía de mi jefatura o de mi grupo inmediato y de mis compañeros de trabajo, ese apoyo social que plantea el modelo, es algo que me ayudaría muchísimo a poder justamente enfrentar eso. ¿Cómo no? Quizás me ayudaría, por ejemplo, el aprendizaje, que también es un recurso clave y tremendamente predictor del engagement. Otros aspectos importantes ahí que van a jugar un rol van a ser los aspectos del capital psicológico que juegan en el modelo. Realmente la autoeficacia, también el optimismo, pero particularmente la autoeficacia. Si yo me siento capaz, voy a tomar esa acción, ¿cierto? Si yo estoy muy reducido en mi autoeficacia, pensemos, por ejemplo, que estoy sufriendo acoso laboral con mi equipo, ya me salgo, no me acuerdo si era acoso sexual o laboral, pero si tengo acoso laboral en mi equipo y tengo una jefatura totalmente tóxica con la cual tengo cero confianza y me tiene tremendamente inseguro, no voy a contar con esa autoeficacia para poder tomar acción y quizás sí denunciar, ir a recursos humanos, etcétera. Por tanto, sí nos ayuda. Ahora, yo mi experiencia hasta ahora no me ha tocado, porque ya es una cosa muy específica y normalmente tenemos un protocolo bastante normado para enfrentar ese tipo de situaciones. Pero de nuevo, el principio siempre aplica. Por tanto, yo como profesional del mundo de la psicología, siempre puedo leer una situación en función de esto y utilizarlo para poder buscar soluciones. Esa es mi sensación. Gracias, Roberto. La segunda es, ¿qué técnicas recomendarían frente al estrés de la atención al cliente? Ya que, como mencionó, no es algo que la empresa pueda controlar, pero en ese caso, ¿qué recursos podría utilizar la organización? ¿Atención cliente? Sí, bueno, y hay que diferenciar que la organización del trabajo no es inamovible. Claro, si uno quitara la atención del cliente, la atención al cliente o al cliente deja de existir la atención. Pero sí hay estrategias que se pueden generar tanto a nivel individual de recursos del trabajador o de la trabajadora, como para, no es que uno nazca con enfrentar, por ejemplo, a un cliente difícil, como con esa habilidad, entonces se van aprendiendo. A nivel de equipos de trabajo también, en el tema, por ejemplo, de apoyo social,
es muy distinto cuando me voy a poner en el caso, por ejemplo, de la atención de usuarios difíciles, que están muy es muy distinto tener que enfrentarlo yo sola, como con mis recursos personales, a que como equipo tenemos también estrategias para desescalar quizás un conflicto o para poder como intervenir como entre dos en el problema, y también a nivel organizacional, que muchas veces la parte que más se le, en buen chileno, quita el poto a la jeringa, que es, por ejemplo, que las personas pueden rotar los puestos y no necesariamente estar toda la jornada de trabajo y todos los días con el mismo tipo de atención, sino que ir modificándolo, porque la exposición a un tipo de como tarea de ese tipo no es que una vez nomás te va a afectar, sino que constantemente te va a terminar afectando, así como cuando a uno le duele la cabeza un rato o le duele la cabeza 3 días seguidos, ¿ya? Yo creo que eso serían como siempre pensarlo como en los niveles individual, grupal y organizacional, y no quedarse con la idea de que como es algo incontrolable por la empresa o por la organización. Siempre como hay estrategias para hacer. ¿Algo que agregar, Roberto? Me estoy acordando un caso. Una organización dedicada al mundo de la salud, atendiendo personas de escasos recursos con dificultades serias de salud. Y resulta que cuando tú eres la persona que atiende a ese público, tiene un nivel de estrés emocional gigante. Es una persona muy vulnerable que está pasando por un momento muy crítico de su vida, ¿cierto? Está enfrentando un cáncer, una operación muy cara o alguna dificultad muy catastrófica. Eso tiene esa carga emocional gigantesca. Y siempre existe la posibilidad de rotar los cargos, eso siempre es como de las cosas estructurales que uno debe chequear al principio. Lamentablemente algunas veces te van a poner muchas restricciones ahí y ahí uno va como desescalando como en los siguientes mejores, ¿cierto? Como ya, si no puedo esto, entonces quizás puedo probar otras cosas. Y por ejemplo ahí yo me acuerdo cómo comentaban lo importante que fue que ellos empezaron a cerrar media hora antes los viernes para tener un espacio donde simplemente pudiesen votar, compartir, reírse de lo que pasó, o no de la persona, de nada, no, reírse de lo que les está pasando, de sí mismos, de empezar a compartir vivencias, sentir que no somos los únicos y reírnos de nosotros mismos, que es difícil, pero que tiene importancia, que tiene un sentido, que estamos ayudando gente, y tomarnos las cosas con un poco más de humor y acompañarnos entre nosotros y tener un tono más positivo. Y la diferencia que eso puede llegar a hacer, obviamente no es que lo resuelva todo, pero uno puede sumar pequeñas de estas diferencias, que si las sumo llego a hacer la diferencia un 10% ya es suficiente, ya cambio la realidad. Y lo que sí, hay una advertencia. Esas cosas, así como, mira, hagamos algunas cosas y ustedes construyen un plan de trabajo porque están súper desgastados o estresados, ¿cierto? O porque apareció muy alto el riesgo psicosocial en la CEAN. Si el equipo está realmente desgastado, está con niveles de agotamiento y riesgo de burnout, les van a tirar tomates. Nunca hagan eso, nunca. Como consultor les puedo decir, un equipo que está agotado, lo primero que les va a decir es, yo no tengo que hacer nada al respecto, yo quiero saber qué es lo que va a hacer esta organización pública. Entonces, siempre hay que aproximarse a equipos muy agotados o a cargos que tengan este tipo de realidades con una propuesta de solución desde la organización y después pasar a ver qué es lo que el equipo puede llegar a hacer para optimizar cómo están trabajando en interna. Y eso es como una nota al pie de la práctica, sí, desde los tomates recibidos, ¿ah? Sí, desde el tomate real, sí. Y es bueno el ejemplo porque Magdalena señaló que salud era de los rubros más aparecen con mayor riesgo, así que bien. Después, BNESA, ¿cómo aportan los sindicatos con el levantamiento de necesidades y problemáticas desde el modelo? ¿Aportan los sindicatos te ha correspondido a trabajar a ti, Roberto? Sí, aportan. Aportan un montón porque aportan desde el plano que todos olvidan porque somos todos unos malditos tecnócratas y se nos olvida la política. Las organizaciones son muy políticas, especialmente en el Estado. Y eso quería decir que si es que yo planeo hacer una intervención, un diagnóstico, lo que fuese, sin considerar la veña política, soy a lo menos ingenuo, por no decir algo más.
Eso quiere decir que entonces el sindicato no va a ser necesariamente alguien que me ayude a definir cuáles son las acciones de cómo vamos a implementar el modelo, pero es el habilitante. Es algo que si no está me puede costar caro, no siempre, pero me puede costar caro. Pueden boicotearte una aplicación perfectamente y que no te la contesten, por ejemplo, de una encuesta. Pero contar con la venia, el respaldo, y que en mi experiencia, en general, los sindicatos o las asociaciones de funcionarios tienden a ser muy buenos partners en esto, muy buenos, ni siquiera compañeros, son compadres, porque lo que más les interesa justamente avanzar en estos temas es tener mejores herramientas, tener mejores prácticas de trabajo, tener soluciones, tener expertos que les hablen de estos temas y que los ayuden a poder dar un paso más adelante. Entonces, lo mejor que uno puede hacer es involucrarlos, porque son habilitantes súper importantes, no te van a hacer la pega, por supuesto que no. Tú eres el experto desde el mundo de la psicología, las organizaciones, comportamiento organizacional, pero son una palanca enorme que uno no puede dejar de sacarle ese brillo y ese aporte. Galena, Sí, yo estoy totalmente de acuerdo y además agregaría que yo tengo la convicción, no solamente por teoría, sino que también por práctica, de que los sindicatos son tremendos aliados para entender la organización. Porque una cosa es lo que presentan los resultados de las 500.000 encuestas que hacen las organizaciones para entenderse, y la otra cosa es el conocimiento práctico del trabajador o de la trabajadora que está muchas veces más de 8 horas al día. Entonces, ¿cómo vamos a dejar de lado lo que el mismo trabajador sabe sobre su puesto de trabajo? Y al final los sindicatos son los representantes de los trabajadores y las trabajadoras. Entonces, son un súper aporte, incluso ya como moviéndonos al lado como más de la intervención, de pensar de repente intervenciones que son buenas, bonitas y baratas, porque uno de repente en la como calidad de experto tiene como ideas muy desde la guía de orientaciones o desde la academia, que muchas veces no calzan con los recursos que puede tener una organización o con la flexibilidad que puede tener una organización, pensando por ejemplo en el sector público, pero cuando uno va a hablar con los sindicatos, con los comités paritarios, con los comités de aplicación, con cualquier instancia de trabajadores, tienen ideas que son mucho más aplicables, porque obviamente van a saber cuáles también son los límites que tiene la organización. Entonces yo soy una convencida de que se tiene que trabajar muy a la par con los distintos representantes de trabajadores. muchas gracias. Constanza pregunta, ¿cómo se lidia con el burnout de los trabajadores en la organización desde el modelo? Un poco ya algunos atisbos aparecieron. Solo para profundizar algo, el burnout es una consecuencia de la sobrecarga de demandas, ¿cierto? Pero hay dos tipos de demandas. Hay demandas que son desgastantes y no aportan, lo que hablábamos de las trabas, el papeleo o este conflicto de rol del médico que tiene que entender rapidito y hacerlo súper bien. Pero hay otras demandas que son desafiantes. Si hay mucho, me va a quemar también el equipo. Pero si hay muy poco, se van a aburrir. Y esas demandas más bien deberían estar en un punto medio. Entonces, si yo abordo el burnout desde este modelo, debería ver qué es todo lo que yo puedo modificar de demandas desgastantes, no necesarias para el trabajo, no meterme con las demandas desafiantes, ¿cierto? Tratar de no cambiarlo para que siga siendo interesante, o al menos por un tiempo muy corto, tratar de reducirlas para producir un ciclo de recuperación. Pero lo otro es que el modelo dice que cuando yo estoy expuesto a más exigencia, me agoto y como consecuencia empiezan a aparecer comportamientos proactivos negativos. Me empiezo a disparar en los pies, esencialmente. Empiezo a pelear con más gente, empiezo a dejar cosas para el final, a ser evitativo, empiezo a no responder los mails, y se me acumulan más demandas. Y es un efecto recursivo, es un círculo vicioso. Entonces, si yo quiero intervenirlo, tengo que inyectar recursos, tratar de optimizar demandas que sean optimizables e intervenir de inmediato la aparición de esas conductas, digamos, espontáneas. Sí, sí, que es el contrario, exactamente el contrario de lo que ellos llaman el job crafting. El negativo sería el self-handicapping, que es, traducción mía, dispararse en la pata. Bueno, Sebastián
pregunta qué desafíos o implicancias cambian al aplicar el modelo en el sector público versus privado, o sea, ¿cuáles serían las distinciones entre lo público y lo privado en estos temas de riesgo y del modelo? Ahí, para que nos responda. ¿Respondo yo esto? Yo quiero muy patudamente tomar también esta pregunta de que dice ¿de qué manera la cultura de la organización influye en la implementación y sostenibilidad del modelo dentro de una institución? Porque creo que se juntan mucho. Y yo creo que también no solamente con este modelo, sino que con cualquier como llegada a una organización. Teníamos interferencias. Que antes de entrar a cualquier organización, uno tiene que entender un poco y adentrarse un poco a la cultura, porque de eso va a depender mucho la llegada también, que lo que nosotros podamos hacer, o la manera también de comprender los problemas de esa organización, van a ser diametralmente distintas. Y esto, cuando uno se acerca a empresas privadas o al sector público, hace una diferencia bien grande. Y por eso, ya como en la cosa más práctica y concreta, hay mucha gente que cuando se cambia de un sector a otro, como que lo pasa muy mal, porque piensa que puede usarlas como dinámicas de uno en otro, así como que si fueran intercambiables. Pero el sector público tiene características, y puedo hablar mucho más del sector público porque mi experiencia ha sido mucho más ahí, tiene varias limitaciones en cuanto a recursos, a flexibilidad de lo que uno puede hacer, que constriñen un poco más el campo, pero que también tiene culturalmente muchas oportunidades, como por ejemplo el trabajo con los gremios, las distintas comisiones que hay de trabajo. Nosotros en el sector privado, Ley Cain ahora está como muy, como están todos con mucho trabajo en eso, pero el sector público llevaba un gran avance de muchos años con los protocolos que, bueno, ahora se llaman VALS, que antes se llamaban MALS. Entonces, hay toda una cultura organizacional respecto a estos temas que son como terreno fértil para hacer cosas, ¿ya? Con también las limitaciones. Entonces, es bien importante que cualquier modelo que uno lleve a la intervención esté primero sustentado también en conocer como la cultura de esa organización, ya sea privada o pública. ¿Habían otras preguntas antes? Sí, que se bajó. Bueno, ¿De qué más? No, aquí. Buenas tardes. Primero agradecerle por este espacio. Quería preguntar respecto si el modelo aborda tanto desde la prevención como de la reparación de cuando ya existe el estrés en los espacios de trabajo de manera avanzada. Porque un poco hablaba de los equipos que están realmente explotados y cansados. No sé si algún comentario. Prevención, o sea, Yo te diría que es como es de las cosas en donde no se ha metido demasiado el modelo todavía, o al menos he visto poca publicación específica en eso, en comparación con todos los otros temas en los que sí se mete mucho más. Yo sigo pensando que son principios que pueden aplicar a justamente cómo hacemos una mejor prevención o cómo más bien aplicamos una lógica de reparación. Pero hoy día yo estoy casi seguro que no he visto algo que aborde alguna investigación del modelo en esa lógica. en la lógica de la prevención, De la reparación. de la reparación. Porque en general son más estudios para poder describir las dinámicas de lo que pasa a la persona y en los equipos y en las organizaciones. Entonces, la lógica de la reparación no existe tanto. Requiere diseños longitudinales, es más complejo. Hay algunas cosas, pero que tienen más que ver con job crafting, que es eso de cómo yo hago que se rediseñe pequeños aspectos de tu trabajo para que justamente pueda reparar aquellos pecados originales que hoy día te están pasando la cuenta. Y el modelo interviene cuando ya está el problema y estudia ahí. Y después dan pautas como de mejora. El modelo es el modelo. El modelo describe dinámica psicológica y de comportamiento organizacional.
cómo después uno en la organización lo aplique, hace toda la diferencia. Por ejemplo, me pasa que estaba pensando como en la pregunta del mundo público-privado, como esa diferenciación. En general los datos no tienden a ser tan distintos los resultados. Cuando te vaya el dato, la gente los contesta más o menos con seres humanos un poquito más acá, un poquito más allá, con algunas características distintas, la autonomía es muy distinta, etcétera, pero no es tan diferente. Mucho más distinto es dentro de un organismo público, dentro de una empresa, las diferencias dentro de esa empresa o de ese organismo público. Es ahí, es el grupo, equipo a equipo, donde te encuentras las diferencias brutales, ¿cierto? Porque hay áreas más peludas, más difíciles, ¿cierto? Más cuesta arriba, donde el trabajo es más difícil, más exigente, y además hay áreas donde las dinámicas son mucho más tóxicas, y eso es lo que marca la diferencia. No necesariamente tanto el mundo de si es público o privado, ahí el dato al menos no hace tanta diferencia para mi gusto. Lo que hace la diferencia es que tú no puedes llegar y aproximarte igual a una empresa, a un ban médica, de como tú irías a una subsecretaría con un alto componente político. O sea, es dispararte los pies de nuevo. Entonces, cómo tú accedes después a la reparación, a la gestión, a la acción, a proponer iniciativas, tiene que ser hipercontextualizado. Estoy totalmente de acuerdo. Jorge nos pregunta, buenas tardes y muchas gracias por el espacio. Quería consultar qué tipos de recursos laborales han demostrado ser más efectivos para equilibrar las demandas de las organizaciones chilenas y promover el compromiso y la motivación laboral. ¿Full pregunta para Roberto? Sí. Denme un segundo para hacer memoria, denme un segundo. O sea, sí te puedo decir de entrada que como predictores del engagement, los más potentes son la confianza en lo que va a pasar en el futuro, el optimismo y el aprendizaje. ¿Cuánto de esta pega es para mí porque yo aprendo haciéndola versus simplemente algo que me piden hacer y yo no aprendo nada y es rutinario y no me sirve a mí en nada? Eso es lo que más predice engagement. Pero para enfrentar la exigencia, básicamente tú me estás preguntando ahí por un efecto de moderación, ¿cierto? Una interacción entre las variables y un efecto de moderación. Es decir, qué cosas actúan como un buffer, un colchón protector entre esas demandas y mi agotamiento, estrés, burnout, etc. Y si no me falla la memoria, no es la primera parte de la pregunta, pero de los datos más recientes que estuve mirando a gran escala, de no sé, 7.000 datos, una cosa de ese orden, para experiencias de muy alta presión en el trabajo, por ejemplo, es tremendamente útil el optimismo y la retroalimentación. Y te estoy hablando de un 10 por. Esa es la magnitud de diferencia en la cantidad de gente agotada cuando agarramos gente que está con muy alta presión en el trabajo y los diferenciamos entre los que están con muy alto y muy bajo optimismo. La diferencia de su agotamiento y engagement, más bien engagement, es 10 por la diferencia. Y después, sí me acuerdo que frente a demanda emocional, la retroalimentación puede hacer una diferencia súper importante y también el nivel de agotamiento puede ser 3 por de distinto. O sea, 3 veces más agotamiento cuando yo estoy enfrentando muy alta demanda emocional y no tengo retroalimentación, no tengo nadie que me diga a dónde voy y cómo lo estoy haciendo. Entonces, es crítico poder tener información, si no soy muy ineficiente. Estoy con muy alta presión, sobrecarga emocional, tratando de hacerlo todo porque siento que tengo que responder. Es muy ineficiente. Si yo tengo a alguien que me guía, alguien que me dice exactamente dónde voy, y tengo a alguien que me dice qué cosas no me debería estar gastando porque no está resultando bien, eso es mucho más eficiente en términos del uso de mis recursos energéticos. Entonces es muy funcional para ese resultado que estamos buscando. Javiera pregunta sobre de qué manera se puede aplicar este modelo en organizaciones pequeñas, se refiere a organizaciones que están comenzando. Entiendo que lleva poco tiempo, que deben tener poca gente. Pocos recursos. Al estar recién iniciando. Recursos financieros, Sí, yo a eso un poco también iba con mi reflexión, de que yo he trabajado harto con emprendimientos y microempresas y una de las cosas que pasa con esta población de tipo, como tipo de empresa
es que no tienen recursos, y eso es una realidad. Y como no tienen recursos, o los recursos los ocupan en el giro del negocio, que tiene sentido porque tienen que subsistir, están muy abandonadas en cómo hacer las cosas, ¿ya? Y cuando yo me refería a instalar capacidades, me refería también a cómo poder transferir herramientas prácticas a las pequeñas empresas, a los emprendimientos, a las empresas que no tienen tantos recursos para contratar una consultoría, y que no tengan que depender como del experto o de la voz, o de la voz experta para poder también atender a sus problemáticas, porque cuando uno ve, por ejemplo, y lo llevo también a lo que es el protocolo de riesgos psicosociales, generalmente quienes más se evalúan son las empresas medianas y grandes, que son los que tienen además el aparataje de recursos humanos, desarrollo organizacional o los recursos para contratar a una consultora. Pero incluso en la normativa, las empresas pequeñas no están incluidas, ¿ya? Es como hay algunas cosas que pueden hacer y todo, pero ¿qué está pasando con todas estas empresas que no tienen los recursos para contratar una consultora, que tampoco tienen profesionales muchas veces que puedan como llevar a cabo estas problemáticas, pero tampoco tienen como las herramientas prácticas o la asesoría, por ejemplo, de parte del Estado, de parte de las instituciones del Estado, para poder también gestionar sus problemas? Entonces, yo creo que es un desafío súper grande que existe en este momento, poder también no solamente preocuparnos de como el eterno diagnóstico, sino que también de ir instalando capacidades dentro de la organización. ¿Algo que agregar, Roberto? Pasamos así. Sí, me permiten brevemente. Es que me gustó la pregunta, porque es cómo se puede, decía algo así como cómo se puede aplicar, ¿no? El modelo. Sí. Yo creo que no es necesario aplicarlo porque el modelo se aplica solo en esas organizaciones. Y por una razón muy sencilla, que es el modelo de negocio. Es, yo en mi modelo de negocio le estoy achuntando el palo al gato o no. Hay product fit, hay calce del mercado con el producto que esencialmente le estoy dando el palo al gato o no. O sea, lo que yo hago o lo que yo ofrezco se vende solo o tengo que andar rogando para que me lo compren. Cuando se vende solo, pensemos en un Steve Jobs, un Bill Gates metido en el garage de sus papás, que tenían unos cabros jóvenes que no tenían mucho, pero de a poco fueron armando y creían que iban a conquistar el mundo. El nivel de optimismo era brutal, el nivel de aprendizaje todos los días era brutal. Y tenían las condiciones más básicas, pero aún así el nivel de recursos que tenían los ayudaba a mantener un muy buen equilibrio, ¿cierto? Y no quemarse. Pero eso es porque les estaba yendo bien. Si yo tengo que andar rogando para que me compren mi producto, que en la mayoría de los casos, que uno tiene que buscar opciones hasta que finalmente encuentro ese calce con el mercado, eso no pasa tanto. Al revés, el optimismo se va al suelo porque nadie me quiere comprar mi producto, aprendo bien poco porque estoy estancado. Entonces, si bien tengo mucha autonomía en esas organizaciones más chicas, no equipara esa otra parte y por tanto, en general, la motivación tiende a caer y el agotamiento de los emprendedores es muy, muy alto. No tanto en todo caso en salud y educación. El agotamiento más alto que yo he visto alguna vez en mi vida, profesores de educación básica en periodo de pandemia. Nunca he visto algo bueno. Siguiente pregunta. Vamos a ir a la última, parece, nos quedan unos minutos. ¿Sí, está? Esa es la última que escribieron. ¿Cómo influye el estilo de liderazgo y la cultura organizacional en la efectividad de los recursos laborales destinados a promover el compromiso y la motivación en las organizaciones? ¿Tú hablaste un poco de cultura, Magdalena? Sí, yo puedo hablar más del estilo de liderazgo porque he estado metida en un Fondesit de Elisa Soriano sobre liderazgo, y influye todo. Esa es mi respuesta, ¿no? Porque, o sea, sumado como a que el liderazgo en Chile es un problema que no solamente, nosotros refiriéndonos al liderazgo negativo, es un problema que no solamente se ve a nivel como de las culturas y del relacionamiento, sino que es uno de los agentes de riesgo como que más causan enfermedades profesionales de salud mental,
y está muy vinculado a diversos resultados, no solamente de salud mental, sino que también resultados organizacionales. Pero también es un elemento bien complejo porque también existe este liderazgo nocivo que lamentablemente ayuda, por ejemplo, a la productividad, que es lo que se le llama el bullying estratégico. O sea, entre más yo tengo conductas nocivas, puedo terminar provocando que se cumplan efectivamente como metas organizacionales, pero ¿a qué costo? Al costo de la salud de los trabajadores y las trabajadoras. Entonces, efectivamente, el estilo de liderazgo influye porque además permea mucho de las dinámicas organizacionales, no solamente es como algo aislado que nosotros vemos que un líder y generalmente lo asociamos mucho como casi que a un estilo de personalidad de una persona, como este líder es así, sino que está teñido también como por la cultura organizacional. O sea, hay culturas organizacionales en donde no es válido un liderazgo autoritario y por ende es muy rechazado también que existan ese tipo de conductas, pero en otras culturas organizacionales muchas veces también se ve como necesario, como que es que si el líder no es así, entonces la gente no trabaja y se valida, ¿ya? Ese tipo de conductas. Entonces, sí va muy aparejado la cultura con el liderazgo y eso también permea hacia los resultados organizacionales, hacia la salud de los trabajadores, hacia las dinámicas también de los equipos. Entonces, es una influencia bien directa. ¿Roberto? ¿Algo que agregar? Sí, sí, lo que pasa es que Magdalena aborda muy bien también como esos casos de liderazgo extremadamente tóxico también que tiene ese efecto como devastador, ¿cierto? Que es lo primero que se nos viene a la cabeza, pero esos son pocos casos en el fondo, son muy visibles, pero no son tanto los jefes que son así como la caricatura de, pero aún así hay muchos intermedios, ¿cierto? Y al final el jefe lo que hace es que juega un rol, está al principio de todo este modelo se mueve en función de ese líder, porque el líder primero que todo equilibra recursos y demanda, entrega apoyo y regula el nivel de exigencia, por tanto actúa como un guardián. Oye, si el equipo está lleno, compadre, área al lado. No, espérate, si ustedes van a traer ese nuevo proyecto, tienen que decirme de todo esto qué es lo que se va a congelar porque no nos cabe más, tenemos que sacar algo para entrar algo extra. Versus el jefe que es un yes man. Sí, obvio, sí, nosotros lo hacemos y quema el equipo. Siendo un perfecto cristiano que no tiene ninguna mala intención, pero sencillamente no sabe bien cómo ser un buen guardián de la entrada del flujo de trabajo, de los procesos de trabajo. Ese equilibrio es fundamental, pero además el líder en cómo trabaja el convencimiento del otro, por eso que todo lo que hemos hablado hasta ahora es más de lo que se conoce como el leader-member exchange o liderazgo transaccional, ¿cierto? Pero también el liderazgo transformacional juega un rol, porque te convence que las cosas van a salir bien en el futuro, eso es optimismo, como hemos hablado antes, o el autoeficacia, te convence que eres capaz. Yo sé, yo lo veo, yo sé que tú puedes, viste, yo me di cuenta de esto, yo creo que tú eres muy bueno aquí, creo que te deberías dedicar allá, hay mucho que puedes jugar al respecto. Y además la gente, como dijimos, si se siente con más motivación, más engagement, empieza a tomar acciones proactivas naturalmente. Y si hay más agotamiento, hablábamos de ese disparo en el pie. El líder también puede corregir ese disparo en el pie cuando aparece tempranamente, puede estimular ese comportamiento proactivo positivo. Entonces, el líder acá juega por todos lados. Y incluso el modelo lo plantea como uno de los recursos, específicamente el Leader Member Exchange, que es esa cercanía del intercambio y la confianza que hay en esa cercanía con el líder, pero el líder en realidad regula el flujo de recursos y demanda, es la base de todo. Y la cultura determina. ¿Qué cosa? La bisagra. La bisagra. O el jamón del sándwich. Esto lo del guardián, claro, el mando medio del jamón del sándwich. Sí, pues. Pero ahí hay una competencia importante, estimados colegas del mundo de las organizaciones, aprender como líder o enseñarle a los líderes también la competencia de ser capaz de hacer sentido. Sí, eso del guardián del... ¿Cómo dijiste? El gatekeeper, el guardián de la puerta de entrada, no sé cómo le llaman. Es que sí, pues el guardián de la entrada es una figura mitológica. O muy buen negociador al menos. Sí, claro. Porque yo creo que nadie se puede enojar contigo cuando dicen, ya, sí, lo podemos hacer, pero en este minuto no. Sí, O pero estamos tan llenos que si es ahora, negociemos, algo de esto tiene que salir. Jefe mío,
Si tú quieres que mi equipo lo haga, ya pues tienes que ponerle pausa a alguna de todas las cosas que están en play. Y eso nadie se puede. Bien, estamos sobre la hora. Agradecerle su presencia, sus preguntas. Gracias, Pablo, Magdalena, Roberto. Invitarlos a que sigan profundizando porque el modelo está en las redes. Ustedes pueden buscar información sobre SEAL también, que ya está arrojando resultados en los años. Entonces, para seguir profundizando. ¿Alguien? ¿Camila? No, parece que se le... Oye, si me permiten un último Dale. punto, hay una pregunta que sea distinto como de Chile con otros países, el apoyo social, para predecir engagement, no tanto para reducir el efecto de la demanda, pero para predecir engagement en Europa, en Estados Unidos, el apoyo social es súper importante. En Chile, en Latinoamérica, porque el apoyo social acá es una constante, no es una variable. Aquí yo quiero un poquito de apoyo social, ¿sabes qué? No sé qué. Obvio, sí, vamos a tomar un café. Tú te vayas a Holanda, donde están los Baker y Evangelion de Meruti, y tú dices, perfecto, pero me parece que conversamos en el almuerzo, ahora estoy trabajando. Entonces, nos despedimos. Ahí Camila nos daba las gracias. ¿Sí? ¿Sí? Nos vemos entonces en un próximo conversatorio Chipto UH y gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Chao, chao.